Buenas tardes, soy Andrés Fuentes de Planet Education y hoy tenemos la cuarta entrevista de proyectos a jóvenes. Y hoy conmigo tenemos a Camilo Sarabia, que es el CEO de Product Clothing. Buenas, Camilo, ¿qué tal estás? Hola Andrés, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Yo muy bien, aquí en cuarentena y por la mañana. Así que, bueno, Camilo, ya yo sí que te conozco, Sí. pero nos cuentas también un poco sobre ti, dónde estás, qué estás haciendo, que hay una clase muy chula y muy grande. Vale, pues yo ahora mismo estoy en Phuket, en Tailandia, y bueno, estoy aquí gracias a que me han becado la Organización de los Colegios del Mundo Unido. Eh, Hace 2 años, bueno, empecé una compañía de ropa inteligente que lo que hace es provee vibraciones en las mangas de la ropa de personas invidentes, de manera que estas personas tienen más autonomía al navegar. Y bueno, alineado con estos valores de hacer un mejor cambio social, apliqué a UWC, a los Colegios del Mundo Unido, y bueno, gané esta beca para estudiar los 2 años del Bachillerato Internacional y ahora ya pues estoy graduado y los siguientes pasos, quiero ir a estudiar Ingeniería Mecánica a la UPC Barcelona Tech y, y pues eso. O sea, un currículum muy extenso, digamos. Y bueno, has hablado de las vibraciones y todo, y eso es una cosa que yo no me había enterado, pero, o sea, además de este tipo de baza, cuáles son las mayores bazas de este tipo de ropa? Algo que para un cliente o para una persona invidente diga, joder, esto es lo que yo quiero. Sí, pues esto mayoritariamente lo que permite es darle esta autonomía a las personas ciegas y que, por ejemplo, si las personas ciegas se ponen auriculares al navegar para escuchar las direcciones de Google Maps, pues no se aíslan y lo que es peligroso, porque si no puedes ver y tampoco oír, pues se les dificulta mucho la navegación. De tal manera que lo que hicimos nosotros fue darle un buen uso a este sexto sentido de sentir, bueno, quinto, pero al sentido de sentir, em, que entonces lo podemos explotar de una manera que permita navegar sin tener que reducir el sentido de la escucha. Mm. Y bueno, has dicho nuestro proyecto y pensaba que era tu proyecto, pero cuéntame un poco porque supongo que tendrás un equipo, cómo empezó la idea para este proyecto y fue una idea solamente tuya o de algún equipo, de algún grupo de amigos, digamos. ¿Hay alguna otra Sí, persona que esté bien? pues un verano estábamos juntos y ese mismo verano estaba ayudando a una persona a pagar, una persona ciega. Y bueno, y empatizamos, no sé qué, y en nuestra conversación me di cuenta de que, mira, o sea, la verdad es que sí que no hay nada, no se ha diseñado nada que les permita, que les facilite, que les dé más autonomía en la navegación, por lo cual lo que hice fue, me hice diferentes prototipos, diseñé diferentes dispositivos y cuando ya tenía una idea sólida, con una visión clara, reunía a 3 amigos y bueno, y fundamos la startup y de ahí hemos seguido eh, desarrollándola con más prototipos, la hemos presentado en el MIT de Bruselas, el Launchex. Hemos ganado también premios de Junior Achievement entre 14.000 estudiantes. Mm. Bueno, hemos estado reconocidos nacional y mundialmente. Y bueno, eso. Y después en agosto de ese verano, no, el siguiente verano me dieron la beca para irme a los Colegios del Mundo Unido en Tailandia. Entonces, desde ese entonces está un poco en pausa, pero bueno, aquí he aprendido muchísimo de Mm. diversidad y muchísimas cosas que bueno, pues que cuando lo reanude, pues lo harán crecer mucho. Mm. Y lo has dejado así en pausa.
¿Tú tienes idea supongo que lo tendrás alguna idea de seguirlo cuando termines este ciclo ahora que ya te has graduado? Y bueno, ahora que estamos en estos tiempos un poco extraños, digamos, ¿cómo cambia como la reanudación del proyecto? ¿Cómo vas a ser capaz de tú seguir tirando el proyecto para adelante, dado al coronavirus y todo? Hay un cambio en la mentalidad. Supongo que trabajáis más online. Así nos puedes dar un poquito un ejemplo, cómo lo vais a hacer. Sí, no, claro, para nosotros el impacto no ha sido el impacto de la cuarentena no ha sido tan grande, ya que como ya estaba fuera desde en Tailandia, pues las pequeñas cositas que íbamos haciendo pues ya era a distancia. Entonces, de esa forma no nos ha impactado tanto, pero sí, estoy seguro que no solo nosotros, sino que muchos más negocios y muchos más proyectos van a estar enfocados de una manera mucho más digital y sobre todo van a estar focalizados mucho más en la conexión de personas, porque ahora que nos llamamos entre Zoom y todo el mundo, es más asequible contactar a toda la gente, de manera que podemos eh, discutir más ideas y cosas que tendríamos que hacer una reunión más en un sitio y tal, en otros lugares. Em, el resto sí, yo creo que además en crisis como esta, lo que va a pasar es que van a salir nuevas soluciones de, de- de gente, de innovadores y es eso, con el objetivo de dar soluciones a los problemas existentes. Mm. Y has hablado un poco de esto que se van a producir innovaciones y todo, pero hemos saltado un poco al final y prefiero yo creo que empezar por el principio. ¿Y qué objetivos? Has hablado de que tienes un objetivo muy claro, que es ayudar a los ciegos para que no se aíslen, pero ¿qué objetivos tenías además de este y cómo querías hacerlo realidad? Y también, ¿qué dirías que es algo que te ha resultado difícil para el proyecto? Sí, bueno, pues dificultades, hemos tenido muchas dificultades técnicas, no es algo fácil de programar y de construir, pero bueno, con perseverancia lo hemos logrado sacar, con ayuda de terceros, siendo ingeniosos y buscando gente, buscando herramientas, aprendiendo durante el proceso, hemos sido ingeniosos y lo hemos logrado sacar. Y eso, y los objetivos, pues la verdad que han sido esos. Inicialmente a mí en el verano me gusta hacer cosas, ¿no? No, sí, a mí siempre me gusta aprender y tener iniciativa. Entonces, cuando veo un problema, mi instinto es darle una solución. De manera que, bueno, pues ahí estaba el objetivo, darle solución a ese problema que vi y eso, y aumentar la autonomía de estas personas invidentes. Y bueno, vamos a cambiar un poco así de visión también. Hemos hablado de lo más difícil. ¿Qué fue lo más importante, lo mejor, cuando tú dijiste, esto ha sido lo más gratificante que he hecho y por esto es por lo que empecé el proyecto? Sí, pues cuando nuestro primer voluntario se probó este dispositivo y sintió las vibraciones en sus brazos y su reacción fue como espléndida, fue como wow. Pues en ese momento me di cuenta de, mira, aunque sí los premios y todas las menciones y todos los honores han sido algo obviamente más tangible que se puede demostrar del éxito, lo que de verdad a mí me llenó fue ver a esa persona decir el wow, el Dios, esto tiene, aquí hay magia, ¿sabes? Que no vivimos, o sea, vivimos en una era en la que la ropa te vibra, ¿sabes lo que digo? No es, es algo que de verdad encara el futuro. Y bueno, y hablando de épocas y hablando también de nuestra época en general, más bien de la juventud, digamos, tú sí que has dicho que a ti te gusta hacer cosas en el verano, pero hay mucha gente como incluso yo que somos un poquito vagos, digamos. ¿Y qué le dirías como a un adolescente que quisiera empezar algo así? O sea,
que vale, yo tengo un estímulo y quiero buscar una solución a algo, pero no tengo los medios ni recursos. ¿Tú qué le dirías para empezar? Claro, claro, y yo creo que son estas personas con las que no tienen suficientes medios o recursos. Yo, por ejemplo, cuando empecé mi proyecto tampoco tenía muchos y bueno, pues lo que fui haciendo es ahorrando en los cumpleaños y con cosas, con esos pequeños dinerillos, pues compraba la electrónica del uno, hacía el prototipo del otro y es ser ingenioso en buscar los recursos que necesites y darse cuenta que al final puedes aprenderlo todo. Y gracias a Dios, online hoy lo está todo. Entonces, si de verdad tienes entusiasmo e iniciativa, puedes aprender a hacer cualquier cosa prácticamente online. También es verdad que hay diferentes jóvenes que les gustaría poder encontrar cuál es su estímulo, ¿no? ¿Qué es lo que les apasiona? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y yo creo que eso, más que de repente sentirlo y decir, oh, a mí me apasiona hacer esto, yo diría que es más sobre hacer prototipos contigo mismo. Entonces, probar una cosa, probar lo otro. Y si no funciona, no pasa nada, pero lo has probado. Hasta que probando muchas cosas durante un cierto periodo de tiempo, de repente digas, mira, esto es lo que me gustaría levantarme cada día y hacer. Y cuando tienes ese entusiasmo, esa energía y esa iniciativa, te pones y independientemente de la situación económica, de la situación em, social, independientemente de lo que seas, las ganas de aprender no discriminan de ninguna manera. Así que aprender siempre se puede. Mm. Y bueno, ya terminando un poquito, tú das mucho a los ciegos en general y das mucho a la gente que te rodea, pero también nosotros queremos ayudarte a ti a que el proyecto salga incluso más grande, es tener reconocimiento de todos sitios, o sea, un proyecto genial y que a mí me gustaría tener reconocimiento mundial. Pero sí, o sea, ¿cómo podemos ayudaros desde aquí? Has dicho que solo tienes prototipos por ahora, así que supongo que no hay manera todavía de conseguirlo, pero ¿hay alguna manera de que podamos, por redes sociales o alguna cosa, dar a conocer a más gente que esté dentro del espectro de los ciegos, digamos? Porque esto sobre todo es interesante para ellos. Sí, totalmente. Si se pudiera encontrar a personas ciegas a las que nos quisieran dar incluso más feedback más extensivo, eso lo apreciamos siempre, ya que una de nuestras prioridades es escuchar empáticamente a nuestro usuario y también encontrar con la plataforma de Unilearn, encontrar más gente que quiera tener iniciativa, gente que por cliché que suene, que quiera cambiar el mundo. Y si nos ponemos en contacto toda esta gente y- y compartimos ideas, entonces podemos despegar como Proton Smart Clothing muchos más proyectos y muchas más aventuras. Entonces, eso sí, cualquier persona que esté interesada en que tenga una idea y que quiera ejecutarla, que esté interesada en montar algo chulo, pues que no duden en contactarme. Ya, no sé, habrán links o cualquier Sí, cosa de ya. eso. Links en la descripción, como siempre, ahí las redes sociales y todo un poco así más. Y bueno, ya terminando, redondeando un poco, nos hemos dejado algo de lo que quieras hablar, alguna mención, alguna cosita pequeña que quieras decir. Nada, que me parece estupendo que estéis haciendo este proyecto, pues lo apoyo mucho y mucha suerte. Y ya Sí. sabes, cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer porque sí que es un proyecto muy inspirador, ¿sabes? Es algo que a mí no se me hubiese ocurrido, o sea, yo no hubiese podido hacer algo así que estoy también muy feliz y espero que vaya bien todo en Tailandia ahora en momentos raros y nos vemos pronto, Camilo. Muchas gracias. Nos vemos, Andrés. Un abrazo.